Efectivamente voy a hablar del derecho a la salud, pero voy a centrarme exclusivamente en el acceso a los medicamentos como una parte esencial del derecho a la salud, ¿no? Porque, bueno, el tema en sí mismo ya es suficientemente complicado, pero me parece que es, por otra parte, también bastante desconocido, ¿no? Voy a tratar de explicar cuál es la problemática. Es un problema estructural, ¿no? De funcionamiento, ¿no? De todo el proceso de investigación biomédica y de desarrollo de medicamentos y de política farmacéutica, que creo que es interesante porque es un problema fundamental, ¿no? Y que afecta directamente a nuestra salud y por otra parte muy complicado, ¿no? Con muchas aristas y que la COVID, por otra parte, ha puesto, bueno, ha puesto en la de manifiesto, ¿no? Y que ha puesto, bueno, pues un poco en la agenda política y diría que hace meses incluso en nuestra propia cotidianidad. Em, Antes de nada, bueno, pues voy a hacer una breve presentación de Salud por Derecho. Como decía antes Pablo, bueno, pues yo soy una de las cofundadoras de la fundación y la directora, y empezamos pues hace bastantes años, hace ya casi 20 años, un grupo de compañeros que nos conocimos en un máster de cooperación para el desarrollo en la Universidad de Comillas, pues decidimos crear una organización para abordar o tratar de abordar desde el punto de vista político, ¿no? Y de empujar a los gobiernos a tomar sus responsabilidades con respecto a la lucha contra el SIDA en los países empobrecidos, que eran los más afectados. Y bueno, decidimos crear la organización. Luego con el tiempo han sido otros los temas que han formado parte de nuestro mandato, y acceso a los medicamentos es uno de ellos, pero también desde hace años trabajamos con otras organizaciones en España para asegurar, o más bien para eliminar las barreras legales, administrativas, para que migrantes indocumentados puedan acceder a la salud. Y ahora, pues estamos justo en el proceso. Lo que pasa que todavía yo creo que no está ni siquiera en nuestra página web de forma bien reflejada. Ahora estamos incorporando también en nuestro mandato el trabajo en cambio climático relacionado con la salud y una perspectiva más amplia de migración y salud, ¿no? Consideramos que el propio proceso migratorio y las leyes actuales de extranjería y de migración tienen un impacto tremendo en la salud y es uno de los factores que vulneran nuestro derecho, ¿no? En resumidas cuentas, en Salud por Derecho tratamos de atender a diferentes determinantes de la salud, y lo hacemos, bueno, pues desde el trabajo de incidencia política y el trabajo de investigación, el trabajo de comunicación y campañas. En concreto, bueno, como decía, hoy vamos a centrarnos en el tema de acceso a medicamentos. Quería mostraros una de las alianzas en las que estamos, importante, la campaña No es Sano, que Salud por Derecho promovió hace, pues, creo que ya hacía como 7 años más o menos, y que desde donde hacemos un trabajo coordinado con organizaciones como Médicos del Mundo, o la OCU, o la Organización Médica Colegial, o SESPAS, o la Asociación por Acceso Justo al Medicamento, o No Gracias, ¿no? Y bueno, os recomiendo también que vayáis a la página web de esta campaña que coordinamos, porque hay, bueno, información muy interesante y que os puede ser de utilidad. Bueno, sin más, para adentrarnos en el problema, bueno, como sabéis, uno de los objetivos de desarrollo del milenio, el tercero, tiene que ver con la salud y el bienestar, y en concreto uno de los vamos a decir, de los subobjetivos tiene que ver bueno, con la cobertura universal de salud, pero también con el acceso a medicamentos y vacunas, ¿no? Em, Sin embargo, por dar algunas pistas, y bueno, pues para empezar con el acceso a la vacuna de COVID, bueno, como todos ustedes saben, pues ha sido absolutamente desigual, ¿no? Y lo sigue siendo a día de hoy, y ya ha pasado mucho tiempo desde que tenemos vacunas disponibles. El 69% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, pero estas son cifras muy generales y que nos llevan bueno, a cifras que, por ejemplo, en España rondamos el 90%, ¿no? Y hablamos ya de terceras dosis y cuartas dosis. Sin embargo, los países de bajos y medios ingresos, solo el 26% de las personas ha recibido una sola dosis.
Luego en el mapa que muestro, bueno, se ve perfectamente cómo en el continente africano hay cifras absolutamente bueno, inmorales, ¿no? Con cifras que incluso no llegan ni al 10% ni al 20% de la población con una sola dosis. Esto en el caso de las vacunas, pero bueno, que es un problema que todos hemos atendido, ¿no? En los últimos meses. Las cifras generales nos dicen que, y son datos de la OMS, que el 30% de la población mundial carece del acceso regular a los medicamentos que necesitan, ¿no? Y las zonas más deprimidas de África o de Asia, esta cifra pues es del 50%. Y sin embargo, si según la OMS ampliáramos el acceso a los medicamentos, podremos salvar 10 millones de vidas más al año, ¿no? Esto eran cifras que daban en 2015, pero seguramente andamos más o menos en situaciones similares. Como decía antes, la COVID ha permitido que este problema del sistema de innovación, de lo que pasa con los medicamentos, con las compañías farmacéuticas y demás, esté como más al orden del día. Aquí pongo algunos de los titulares que hemos podido recoger en los últimos meses, ¿no? Y que hablan de los altísimos precios de los medicamentos, ¿no? El más caro cuesta 2 millones de euros, o como la primera terapia génica, pues de nuevo vuelvo a cuestionar la transparencia de los laboratorios, los propios oncólogos, ¿no? Y cada vez más las sociedades científicas alertan, y en el caso del cáncer es muy claro, del precio inasumible de los fármacos, incluso también, ¿no? De la poca relación que existe entre los precios de los fármacos con eh, la escasa utilidad terapéutica de los mismos, ¿no? En fin, bueno, simplemente para dar una reflexión de que esta cuestión está cada vez más en el debate político y social. Y, y sí quería empezar a desgranar la problemática viendo, teniendo una foto fija del precio de los fármacos, ¿no? Hace ya algunos meses, en la campaña No es Sano, publicamos un estudio en el que analizábamos el precio de los fármacos con un alto impacto presupuestario, es la propia nomenclatura del ministerio, y analizábamos cuál había sido el impacto en el gasto de los hospitales, ¿no? Y entre 2014 y 2020, la factura farmacéutica hospitalaria se había incrementado un 53%, debido al altísimo precio de los fármacos. Aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Quizás los más representativos de ese estudio que mencionaba. El Zolgensma, por ejemplo, que es para una enfermedad rara, viene a costar pues, casi 2 millones de euros por tratamiento. Spinraza, ¿no? Que también es para una enfermedad rara, pues ahí vemos cifras del primer año 400.000 y los siguientes años pues casi 300.000. Por ejemplo, ¿no? Para la pérdida de visión, Luxturna, hablamos de casi 700.000 euros por tratamiento. En fin, o el Livmeldi, ¿no? Que creo que este es el que está catalogado como el medicamento más caro del mundo. Hablamos de entre 2,5 y 3 millones de euros, ¿no? O sea, son cifras absolutamente desproporcionadas y que dan bueno, una muestra de cuál ha sido la tendencia en los últimos años, ¿no? Y que no son precios aislados, sino que es una tendencia que vemos desde hace años que se viene consolidando. En el caso, por ejemplo, de enfermedades raras, clarísimamente, casi todas las que estoy diciendo son de estas características, pero también para el cáncer o en general aquellas enfermedades para las que no hay otras opciones terapéuticas, o se tratan de enfermedades de vida o muerte, ¿no? En general, digamos que el diagnóstico, ¿no? Y no es únicamente de salud por derechos, sino de muchos actores, y lo iremos viendo, es que el modelo de innovación de los medicamentos está roto y hace fallas ¿no? Hace aguas por muchas partes, y es lo que vamos ahora a intentar ver. Em, Seguramente esto lo conocéis, ¿no? Las fases de desarrollo de un medicamento, bueno, pues
son numerosas y además también llevan muchísimo tiempo. Se parte por la investigación básica, que normalmente es desarrollada en centros públicos de investigación o en universidades. Hay una investigación más aplicada, ¿no? En la que ya se busca, digamos, ¿no? Respuestas, ¿no? O sea, más concretas, ¿no? Soluciones más concretas, toda una parte de desarrollo preclínico. Luego la parte de desarrollo clínico, ¿no? Con todos los ensayos que tienen tres fases en las que paulatinamente se va incrementando el número de personas que forman parte de los ensayos clínicos. Luego hay un proceso de autorización en el que las autoridades analizan, estudian el producto en concreto y lo autorizan para ser comercializado o no, en función de su seguridad, su eficacia y demás. Y luego hay una cuarta fase de farmacovigilancia en la que si algún medicamento da problemas, bueno, pues puede ser, digamos, reevaluado y retirado, ¿no? del mercado o se toman las decisiones oportunas. Normalmente, simplificando mucho las cosas, los centros públicos de investigación y universidades se suelen quedar, ¿no? en lo que es el desarrollo preclínico, y a partir del desarrollo clínico suelen ser las empresas, bien la Big Pharma o empresas biotecnológicas, ¿no? Y bueno, eso es importante, ¿no? El saber quién hace qué, para de alguna manera también cuestionarnos, ¿no? Si esta es la única manera, no, esta forma lineal es la única manera de hacer las cosas. Así bueno, a bote pronto, ¿no? ¿Cuáles son las fisuras del sistema? Una es que faltan medicamentos esenciales para dolencias que normalmente, bueno, pues que no suponen altos beneficios económicos para las compañías farmacéuticas. Por supuesto, las enfermedades raras lo son, aunque se están buscando muchas opciones y que llevan por su propio modelo, que lo podemos hablar más detenidamente, llevan a precios tan elevados como los que estábamos viendo, porque al final de lo que se busca es que las compañías farmacéuticas nunca arriesguen, y al final es el Estado, ¿no? el que satura cualquier tipo de riesgo que ellas puedan asumir. Pero sobre todo cuando hablamos también de falta de medicamentos esenciales es aquellas enfermedades o condiciones de salud que afectan a las poblaciones más vulnerables, a los países empobrecidos, donde, bueno, digamos que va a haber menos capacidad de compra, o hay también menos pacientes y no hay un interés por parte de la industria de invertir, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de todas las enfermedades tropicales desatendidas, el calazar o el leishmaniasis o el Chagas, la malaria, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las barreras estructurales más importantes es la de la propiedad intelectual. Em, que genera monopolios y altos precios, ¿no? Y ahí es una de las, ahora lo veremos un poco más en detenimiento, pero es la madre del cordero, digamos, es la piedra angular del sistema. El sistema de innovación funciona bajo la premisa de que asegurando la exclusividad durante varios años a las compañías farmacéuticas, que se entiende o se entendía que eran las principales entidades invirtiendo en I+D, pues solo con esta exclusividad de mercado durante al menos 20 años iban a poder recuperar lo invertido, y era el incentivo, ¿no? Para que la propia rueda funcionara. Ahora, como iremos viendo, esto, bueno, pues se va digamos, poniendo en cuestión con datos, con experiencias, pero esa era la tesis, ¿no? Y al final, bueno, el Estado concede monopolios que, como decíamos, nos lleva a altos precios, una capacidad de negociación de los compradores de los fármacos muy escasa. Claro, al final los altos precios tienen una de las consecuencias fundamentales, aparte de que compromete el acceso de los pacientes, sobre todo en aquellos países donde son los propios pacientes los que tienen que comprar de su propio bolsillo o fundamentalmente de su dinero de bolsillo los medicamentos, pero que por otro lado también en países como el nuestro lo que hace es que pone en cuestión la propia sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? Al final, recursos son finitos, y si estamos pagando esas cantidades que veíamos antes por unos cuantos medicamentos, necesariamente
Ah, hay otros medicamentos que no se pueden comprar, hay personas que no van a beneficiarse, ¿no? de ciertos servicios, ahora se recortará en personal, infraestructuras, etcétera, 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 ¿no? Por otra parte, el sistema que estamos describiendo, digamos, perverso, ¿no? y que funciona fundamentalmente para generar beneficios económicos para la industria farmacéutica, se sustenta también en la falta de transparencia, ¿no? Luego lo veremos, pero hay una opacidad en toda la cadena que favorece que funcione de una manera disfuncional, ¿no? Y el principal, ¿no? digamos, un poco el problema de fondo de todo esto es que se entienden los medicamentos no como bienes públicos, y se entiende como un bien privado cualquiera, casi como si fuera un móvil o si fuera bueno, algo de lo que podemos prescindir, ¿no? Y esto es donde, bueno, radica fundamentalmente, ¿no? el problema. Pongo aquí estas dos imágenes de Lancet con su serie sobre Essential Medicines for Universal Health Coverage, que de alguna manera, bueno, pues hace monografías y publicaciones que van en esta línea, o también el High Level Panel on Access to Medicines de Naciones Unidas, que también, bueno, pues se creó hace algunos años y que esto que estoy explicando, bueno, lo podéis encontrar recogido también ahí, ¿no? Todo el sistema de innovación de los medicamentos es, bueno, aparte de que es un problema muy complejo, es que también es un ecosistema muy complicado, ¿no? Porque hay muchísimos actores. Por supuesto, la industria farmacéutica, ¿no? Que antes de alguna manera venía yo a explicar en qué fases del proceso, ¿no? Desde la investigación básica hasta la autorización de un medicamento opera. Pero claro, aquí si entendemos cuáles son sus intereses, fundamentalmente, claro, hablamos de empresas que quieren maximizar sus beneficios, ¿no? Y que además también en los últimos años son empresas muy financiarizadas, lo cual significa que su fin último, ¿no? Es al final generar dividendos para sus accionistas en lugar, ¿no? de la búsqueda del producto o de la comercialización del mismo, ¿no? Y esto marca una diferencia importantísima. Por supuesto, tenemos a todo el sector de la investigación, ¿no? Investigadoras, investigadores que son fundamentales y que trabajan, ¿no? Casi siempre en el ámbito de los centros públicos de investigación o de las universidades, y que aquí cuyas motivaciones muchas veces son muy altruistas, muy orientadas bueno, a hacer un trabajo, ¿no? científico que pueda aportar a la sociedad, y que muchas veces también son rehenes un poco de un sistema de innovación o un sistema científico que de alguna manera, bueno, pues busca que se publique, ¿no? Que se hagan patentes, que se publiquen en revistas científicas, que no siempre se comparta el conocimiento, de alguna manera también, ¿no? Muchas veces muy apartados, ¿no? De cuál va a ser o cuál podría ser, ¿no? el destino final de sus propias investigaciones. Aquellos que trabajan más cerca de las fases clínicas o preclínicas, cuando dan con productos que puedan ser exitosos con muchas dificultades para encontrar un apoyo del sector público para que esas investigaciones, ¿no? puedan ir hacia adelante. Es decir, eh, in- eh, tienen fallas, ¿no? importantes, que de alguna manera, bueno, pues también son obstáculos que ellos enfrentan, y que de alguna manera, claro, ¿no? Ahora lo iremos viendo también con el resto de actores, pero que perpetúan, ¿no? un sistema de innovación en el que, como decía antes, ¿no? Y simplificando mucho, el conocimiento básico, el conocimiento que puede ser prometedor viene del sector público, que de alguna manera es mal vendido al sector privado, que bueno, termina, ¿no? de las fases finales de un producto y que luego ponen en el mercado a precios desorbitados, donde no se cuenta para nada con cuál ha sido el aporte, ¿no? Al final, la industria farmacéutica
se ha venido ocupando durante muchísimos años de, bueno, digamos, de asentar en la mentalidad colectiva que esa es la única manera de desarrollar un medicamento y, como veremos, bueno, de lo que se trata es buscar otras fórmulas que rompan, ¿no?, esta dinámica y que rompa con la propiedad intelectual y con el monopolio como base angular de este sistema, ¿no? Por eso hablaba de la importancia de los investigadores y de cómo se trata, ¿no?, de crear un ecosistema que plantee vías alternativas. Pero bueno, iremos hablando de esto a lo largo de la charla. Em, Pacientes, bueno, una parte importantísima, ¿no? Y aquí, sobre todo, tienen un papel, ¿no? Si queremos fijarnos única y exclusivamente, y es lo que yo quiero hacer, en la parte de cómo intervienen, ¿no?, en la parte regulatoria del sistema o cuál es su influencia. La cuestión de los pacientes, y yo soy paciente porque soy diabética, ¿no?, pero por eso no quiero denostar, ¿no?, la función que tienen en muchas cuestiones. Em, Muchos de los fármacos que llegan al mercado no tienen una ventaja terapéutica añadida o incluso llegan al mercado en fases, digamos, que se autorizan, ¿no?, de una manera, bueno, con muchos riesgos, donde ha habido ensayos clínicos con muy pocos pacientes, con muy poca evidencia científica, pero claro, al final también muchas veces los pacientes lo que hacen es empujar, ¿no?, el acelerar todos estos procesos, porque claro, los pacientes sufren, ¿no?, y sufren con familiares o en sí mismos, ¿no?, el no tener alternativas terapéuticas y muchas veces también son utilizados por las compañías farmacéuticas para, bueno, ¿no?, para que ciertos intereses sean adoptados, ¿no? Em, por supuesto, bueno, están los gobiernos, las compañías aseguradoras, el Sistema Nacional de Salud, que son los que de alguna manera, ¿no?, compran los medicamentos. Aquí, por simplificar un poco la cuestión, creo que lo fundamental es la escasa capacidad de negociación que tienen con las compañías farmacéuticas cuando estamos ante un medicamento bajo patente, bajo monopolio y donde no hay otra alternativa terapéutica, o cuando las hay, pero todas están bajo un régimen de exclusividad. Esto es fundamental porque muchas de los problemas, ¿no?, que yo estoy enunciando, claro, hay soluciones y son indicadas, pues, por organizaciones como la mía, pero también por el propio Parlamento Europeo o por la propia Comisión Europea o Naciones Unidas, ¿no? Pero no se llevan a la práctica porque de alguna manera también los propios gobiernos o el Sistema Nacional de Salud tienen las manos atadas de alguna manera, ¿no? Porque bueno, dependen de las compañías farmacéuticas para que les provean de fármacos de los que nuestra salud depende, ¿no? Por tanto, aquí de lo que se trata, ¿no?, es que hay un poco, simplificando, ¿no?, hay un interés público versus al interés privado, y que este último es el que se impone y en el que guía la regulación y las políticas de investigación y políticas del medicamento, ¿no? Y al final esta premisa del medicamento como un derecho humano, como parte del derecho a la salud, queda vulnerado. Uy, se me está yendo sola la presentación. Ahora. Em, bueno, hablábamos de la propiedad intelectual. Quizás lo he adelantado ya antes, aquí no merece que me detenga mucho más. Pero bueno, seguramente sabéis que normalmente, bueno, las patentes son condiciones de exclusividad de fabricación y de comercialización que se le concede a una empresa o a un centro de investigación, bueno, a un ente, em, por unos 20 años, pero que luego hay otra serie de regulaciones y de incentivos de propiedad intelectual que lo que hacen es alargar esta, este tiempo
y que además también, bueno, pues lo que hacen no únicamente es asegurar que el que tiene una patente tenga el único derecho de comercializarlo, sino también que esas patentes tienen un impacto también, ¿no? A la hora del propio proceso científico, el compartir conocimiento, porque se protegen los datos, se protege el know-how, se protege el proceso, ¿no? Y al final se va creando una arquitectura de propiedad intelectual que blinda, ¿no? Que blinda a ese producto y blinda también, ¿no? A ese conocimiento que se ha ido desarrollando, que tiene, pues, supuesto, consecuencias en los precios elevados, ¿no? Y en el acceso a los mismos, pero también en el propio proceso científico. Altos precios. Bueno, solo algunas referencias a cómo se fijan los precios de los fármacos. Hay un sistema de precios de referencia que es donde, tal y como funciona en la mayor parte del mundo, en los países desarrollados, y que es el precio de salida de un fármaco suele venir de Estados Unidos, que es el precio más elevado, y luego en base a ese hay precios un poco diferentes en los diferentes países, hablo siempre de países ricos, en función un poco, bueno, pues de lo que el mercado puede pagar. Al final son este tipo de cálculos los que se hacen, ¿no? Lo que los gobiernos están dispuestos a pagar por un medicamento y al final también las compañías, cuando sacan un producto, hacen sus cálculos y dicen, bueno, pues en Estados Unidos puedo sacar X, en Europa tal, en el mundo en desarrollo puedo hacer este tipo de descuentos, pero básicamente se calculan, ¿no? Los beneficios que se quieren ganar, ¿no? Normalmente, cuando se sale un producto al mercado, además también siempre se va incrementando el precio y suele ser entre un 10 o un 20% mayor, ¿no? del actual. Em, pero bueno, como digo, al final esta es la manera de que se fije el precio, ¿no? Desde Salud por Derecho y desde muchos otros actores, lo que queremos, y es la política que pretendemos, bueno, pues, promover, es que el precio de los fármacos se fije en base a los costes reales de investigación, desarrollo, manufactura, teniendo en cuenta cuáles han sido los aportes del sector público, ¿no? y los diferentes aportes del sector privado, más un beneficio razonable, ¿no? Que entendemos que puede ser un 5, un 10, un 15%, ¿no? Pero no los márgenes de beneficio que tenemos actualmente. Esto sería un cambio radical con respecto a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? La falta de transparencia, decía, ¿no? Que es uno de los problemas fundamentales. ¿Y por qué? Porque, claro, afecta a toda la cadena, ¿no? Desde cuáles son las inversiones que se hacen en determinados productos o cuáles son las inversiones que hace, bueno, pues nuestro gobierno, ¿no? en diferentes proyectos de investigación. En general hay una falta de rendición de cuentas, ¿no? Y de esquemas de rendición de cuentas para poder conocer la trazabilidad del dinero público en diferentes productos o en diferentes líneas de investigación, ¿no? Entonces, desde ahí hasta conocer cuáles son los precios reales de los fármacos, porque al final, por raro que pueda parecer, cada hospital, incluso en España, paga un precio diferente, porque siempre, ¿no? Hay una dinámica de descuentos bueno, y el secretismo es el que opera. Y luego también, bueno, pues hay una falta de transparencia terrible en cuanto a los costes reales de I+D. Ahora iremos un poco a ello con algunos datos, pero claro, mientras que no haya esa transparencia sobre cuánto ha costado desarrollar un fármaco, cuánto ha costado la parte de investigación, los ensayos clínicos y qué partes han venido bueno, desde el ministerio o desde un organismo internacional. Claro, no podremos establecer realmente una mirada justa a cuáles deberían de ser el precio y los beneficios para determinada compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es otra de las cuestiones que demandamos siempre.
este caso en concreto, ¿no? De los costes que para nosotros es fundamental, como decía. Aquí pongo algunas cifras, porque los rangos son de diferentes estudios y abordajes son bastante diferentes. Pero bueno, la industria farmacéutica habla de unos 5.000 millones, lo que le puede viene a costar el desarrollar un fármaco, pero otras organizaciones, ¿no?, que se dedican a desarrollar fármacos bajo una metodología de non-profit, como el DNDi, para enfermedades olvidadas o de la pobreza, hablan de unos 400 más o menos, ¿no? Por tanto, la cuestión es que nunca, ¿no?, se puede comprobar cuáles son realmente los costes de investigación, porque las compañías farmacéuticas no muestran su libro de contabilidad, ¿no? Son poco transparentes. Pero cada vez hay más estudios de fármacos en concreto, por ejemplo, para el sofosbuvir, para el tema de la hepatitis C, o incluso también para algunos fármacos que se emplearon para COVID y demás. Se han ido haciendo estudios que van, bueno, pues ajustando cuáles podrían ser los costes reales de investigación, desarrollo y manufactura y producción, pero que son muy lejos, ¿no?, de las cifras estas tan extraordinarias que normalmente las compañías vienen a poner sobre la mesa, y que de alguna manera les sirve para decir, claro, es que los fármacos son muy caros porque es que cuestan mucho dinero y además lo pagamos todos nosotros. Em, Hay una tendencia ahora con respecto, tenía que haberlo contado antes, ¿no?, con respecto a cómo se fijan los precios, y es que la industria cada vez más defiende, aunque fija los precios casi de manera unilateral y casi lo pone encima de la mesa y dice que son lentejas, cada vez más intenta que el precio de los fármacos sea en base al valor. Es algo que a la industria, bueno, le encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, quieren ir a un modelo en el que si un fármaco permite salvar la vida del paciente o permite ahorrar X recursos al sistema sanitario, bueno, pues tendrá un precio mayor, ¿no? Cuando este modelo lo que nos lleva es justamente al escenario que hemos visto antes, de estos precios tan desorbitados, ¿no? Al final, bueno, ¿cuál es el valor, ¿no?, de una vida? Es todo, ¿no? Por tanto, nos lleva a una lógica de precios infinitos, ¿no? Y esto es algo bueno, que se quiere contener, ¿no?, pero que la industria farmacéutica intenta introducir en la legislación. El tema de la inversión pública en I+D es una parte también muy importante, ¿no? Desde Salud por Derecho y también desde la campaña No es Sano, ¿no?, que, como decía, coordinábamos, hemos hecho varias publicaciones a lo largo de varios años para dar cuenta de toda la investigación, la inversión pública que hay en la I+D. Lo hicimos para algunos medicamentos para el cáncer, por ejemplo, o lo hicimos también en el caso de la I+D para COVID, y en términos generales, ¿no? Y algunos datos simplemente para ilustrar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacunas COVID, y estos son datos, acabo de ver que está en inglés, son datos muy desactualizados y muy parciales, ¿no? Porque, por ejemplo, con respecto a solo lo que es I+D para vacunas COVID, ¿no?, que es decir, las fases más iniciales, em, se calculaba que se habían invertido 6.600 millones de dólares, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que eso sí, yo creo que ha sido muy publicado, pues el 75% de la financiación era pública, tanto de Estados Unidos, perdón, de la Unión Europea, como del Reino Unido. Y otros datos que nos hacen, bueno, pues tener una idea de toda esta inversión pública es este dato de 86.000 millones de euros, perdón, de dólares, que fueron comprometidos en digamos, un método que se llama Advanced Market Commitments, eso de AMC, que se puso sobre la mesa para, pues,
facilitar, ¿no? Ayudar a la investigación de las vacunas, de las compañías farmacéuticas, pero como decíamos antes, ¿no? Para minimizar esos riesgos, se hicieron compras antes de que los productos no existieran, también para apoyar la manufactura, la infraestructura, bueno, digamos que ha sido, no está bien trazada, ¿no? Cuál ha sido toda esta inversión que hemos hecho en COVID, pero es enorme, ¿no? Y luego, por otra parte, aquí también otro ejemplo que también está desactualizado, pero que, por ejemplo, creo que también es interesante porque habla de quién ha pagado los ensayos clínicos en las terapias CAR-T, que son unas inmunoterapias para el cáncer bueno, que están siendo muy rompedoras y que es un paradigma nuevo, ¿no? de inmunoterapias para el cáncer y posiblemente también para otras dolencias en el futuro. Y que claro, pongo aquí porque normalmente ha habido siempre un mantra de, de las compañías farmacéuticas de decir que la parte de los ensayos clínicos, que es la más costosa, es la que normalmente ellos hacen en solitario y nada más lejos que la realidad. En el informe que mencionaba antes de medicamentos para el cáncer, ya hacíamos también un análisis de que en algunos blockbusters para el cáncer, la mayor parte del gasto de ensayos clínicos había sido desarrollado gracias al dinero público y este gráfico que muestro aquí, igual, el 53% de los ensayos clínicos de CAR-T, de esta inmunoterapia, han sido desarrolladas y pagadas por universidades y centros públicos de investigación, ¿no? Y solo aquellas que han sido relacionadas, pagadas por la industria son 20%, ¿no? Y bueno, ya para concluir, ¿qué es lo que pedimos, ¿no? ¿Cuál es bueno, el planteamiento que hacemos propositivo, ¿no? Tanto el gobierno español como el resto de gobiernos y, digamos, de instituciones europeas y aquellos que tienen la capacidad para gobernar el sistema de innovación y de política farmacéutica, ¿no? Y una es que al final nosotros creemos que el sistema, perdón, que los estados tienen la responsabilidad de asegurar que se desarrollen los medicamentos que la población mundial necesite a un precio asequible, ¿no? Y sin comprometer el acceso a la salud de las generaciones actuales y futuras y sin poner en jaque al sistema sanitario, ¿no? Entonces, pedimos, como decía antes, transparencia en todo el sistema de innovación, desde cuáles son las inversiones que hacemos, ¿no? en I+D en productos concretos, hasta cómo se toman las decisiones de qué medicamentos se van a autorizar o no, van a formar parte de la cartera del sistema sanitario, ¿no? De qué medicamentos se van a financiar, hasta cómo se fijan los precios o el precio de los fármacos o los costes mismos de investigación y desarrollo. Por otra parte, como veíamos antes, hay una grandísima cantidad de dinero público invertido en diferentes fases del proceso de investigación y desarrollo de fármacos, y lo que pedimos es que este dinero público vaya siempre acompañado con condiciones a la investigación. Es decir, en aquellos programas de investigación ¿cómo se dice? Los grants, ¿no? Las subvenciones, la financiación, ¿no? de tanto a empresas como a proyectos, como a centros de investigación, que haya, llamamos, provisiones de acceso, ¿no? Que aseguren, por ejemplo, el que si se desarrolla un fármaco en concreto, bueno, pues que tenga un tope de precio, un tope en el beneficio económico o que se transfiera a la industria, si es que va a ser ese el camino, de manera no exclusiva para evitar el monopolio, es decir, toda una serie de provisiones en los contratos de transferencia de tecnología posterior y de investigación o de financiación de la investigación que van a asegurar que al final no incurrimos de nuevo en un monopolio con el dinero público o con precios desorbitados cuyos beneficios van directamente a una empresa farmacéutica, bien pequeña o bien grande. Y luego, bueno, impulsar nuevos modelos de innovación de los medicamentos que rompan, ¿no? esta línea de la que hablaba antes, en las que bueno, el proceso que he estado describiendo, ¿no? Y que tenga a la propiedad intelectual
como eje y que se exploren vías que hay muchas propuestas. Hoy no va a dar tiempo porque quiero acabar aquí con esto, pero hay diferentes propuestas y diferentes iniciativas ya en funcionamiento que, bueno, comparten el conocimiento, que se trata de que, bueno, la propiedad intelectual sea gestionada de una manera que no sea un obstáculo, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí, bueno, aparte de hacer esa cuantificación de lo que España, ¿no? El gobierno viene invirtiendo, sí hicimos, bueno, una encuesta para ver qué grado de conocimiento tenían los investigadores e investigadoras en nuestro país o gestores de transferencia de tecnología sobre ese tipo de provisiones de las que tú me hablas, ¿no? Provisiones de acceso o licencias socialmente responsables, y es bastante desconocido, ¿no? De hecho, ahí podéis encontrar algunos casos, ¿no? de algunas universidades de Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Berkeley, que se han empleado en alguna experiencia ese tipo de fórmulas, ¿no? de licencias socialmente responsables, donde hay provisiones en los acuerdos de transferencia de tecnología que tiene que ver, pues eso, ¿no? Sobre quién es el dueño de la patente o no, limitar durante muchos años o pocos años el uso de la licencia, o el que se pueda acceder a cualquier tipo de dato para usos educativos, o que se obliga a que el producto tenga que ser comercializado a X precio en países empobrecidos. Es decir, son varias las provisiones que se puedan incorporar, ¿no? Y luego hay otro informe reciente que hemos publicado hace apenas un mes, más o menos, que de nuevo abunda en esta problemática y que de nuevo vuelve a hacer, ¿no? recomendaciones muy claras al respecto, y que hace bueno, una investigación cualitativa de ver hasta qué punto, bueno, cuáles pueden ser los obstáculos que centros públicos de investigación en diferentes partes del mundo puedan tener a la hora de incorporar ese tipo de provisiones de acceso tanto en sus políticas, tanto de funcionamiento interno como de transferencia de tecnología. Entonces, bueno, necesitamos que se fijen precios justos que puedan remunerar cuál ha sido realmente los costes. Que no se trata de que las empresas no ganen dinero, se trata de que ganen precios, que ganen beneficios justos. Y ahora el problema está aquí, ¿no? Entonces, rechazar de frente cualquier propuesta, ¿no? y cualquier planteamiento de precios según valor. Segundo, ir cambiando, ir introduciendo la necesidad de la transparencia, como decía, ¿no? Por ejemplo, el que se obligue a que los costes de investigación auditados formen parte del dossier de cuando se pide, ¿no? la autorización de un producto, o que se meta dentro de la cartera de productos sanitarios financiados, pero sobre todo, bueno, por supuesto también cambiar en la legislación cuál es la fórmula de fijación de precio de los fármacos, pero sobre todo eso puede tener sentido y puede dar esa capacidad de negociación a los países si hay alternativas. Por ejemplo, en el caso de las CAR-T, hay una alternativa académica desarrollada por el Hospital Clínic del espacio público, que es ARI-1, y que es un producto básicamente similar, ¿no? por así decirlo, a los desarrollados por Novartis y por Gilead, y que cuesta 90.000 cuando de las compañías cuestan 400.000 y pico, 300.000 y pico, ¿no? Entonces, si tenemos alternativas, y sobre todo en el caso de terapias avanzadas, cada vez más no hay una posibilidad de que se puedan desarrollar en el espacio público y que tengamos alternativas para las comerciales, eso ya da un margen de negociación fundamental. Y luego, el que se puedan poner en marcha otro tipo de mecanismos que la legislación permite, como la legislación de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ¿no? El que se puedan emitir licencias obligatorias
en el caso de que un producto, por ejemplo, pues no sea provisto por el que tiene la capacidad única de comercializarlo, o que haya precios que sean muy elevados y que el gobierno de turno pueda emitir una licencia obligatoria y el que pueda tener la capacidad de decir, bueno, pues yo te pago unos royalties X, pero yo voy a contratar a una empresa de genéricos para que lo produzca, ¿no? Entonces, hay elementos, lo que pasa es que los gobiernos no se atreven a poner en marcha. Sí. A ver, ha habido desde hace muchísimos años, claro, el trabajo que hacemos de incidencia política, tenemos interlocución con el gobierno y con los grupos parlamentarios, ¿no? Y sí ha habido varias proposiciones no de ley de diferentes grupos en los que van en esta línea, ¿no? O, y en la propia, por ejemplo, en la propia comisión especial de COVID, ¿no? En el que se analizaba qué había pasado y tal, bueno, hay propuestas, hay un informe con propuestas al respecto, ¿no? Y esperamos, no sabemos si en esta legislatura se podrá hacer, pero el director general de Farmacia, el Ministerio de Sanidad, lo ha comentado hace poco, se va a reformar la ley del medicamento. Pues ahí existe esta posibilidad. Grupos que estén en estas visiones, digamos, más rompedoras, ¿no? De resolver el problema de una manera más de raíz, ¿no? Y más de raíz y más sistémica, pues encontramos a aquellos de izquierda, ¿no? Em, y aquellos, por ejemplo, ¿no? El Partido Socialista es un poco en función, ¿no? De qué temática puede ser más o menos conservador. Bueno, en general toda la negociación que hubo de Europa con las vacunas, ¿no? Fue nefasta, ¿no? Entonces se filtraron el contrato, ¿no? Con todo tachado, ¿no? Y aparte se obligaba a los parlamentarios a que tenían que estar en una sala para ver, es una vergüenza, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso esa falta de transparencia con el proceso y vergonzosa también, digamos, las condiciones tan laxas para las compañías que aceptó la Comisión Europea, ¿no? Sin plazos claros de entrega, en fin, un despropósito, ¿no? Y al final también, de nuevo, casi cheque en blanco, ¿no? El que te estoy dando dinero para minimizar tus riesgos, pero al final responsabilidades pocas, ¿no? O incluso, que eso no sé si lo sabéis, también, no sé si fue en el caso de este contrato de Pfizer, pero sí ha estado en otros, en el que se eximía a la propia compañía farmacéutica de la responsabilidad de efectos secundarios de las propias vacunas, ¿no? Es algo inaudito, ¿no? Entonces, es bastante escandaloso cómo se ha operado con todo esto. Al final, claro, si hay una perspectiva del medicamento como un producto de mercado, ¿no? Y un negocio, al final se desarrollan los fármacos que van a ser más lucrativos, ¿no? ¿Qué significa? Que se dejan de lado, eh, sobre todo lo que decía antes, ¿no? Enfermedades que afectan los países más pobres, donde hay menos capacidad de compra, menos demanda, ¿no? O que incluso también, claro, no se pueden pedir precios tan elevados. Y luego, por otra parte, el caso, si os interesa, clarísimo y preocupante es el de los antibióticos, ¿no? Eh, ahí también en nuestra página web, lo podéis ver en noticias recientemente, hará algunas semanas, publicamos un artículo en el que hablábamos específicamente del ámbito de los antibióticos, ¿no? Desde hace muchos años, décadas, las compañías farmacéuticas han ido retirando de la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos y a la vez nos encontramos con cada vez problemas de resistencia antimicrobiana mayores, ¿no? Y vemos que hay el número de muertes y de infecciones que no pueden manejarse con el arsenal actual cada vez más importante, ¿no? Entonces, ahí este es un tema, ¿no? que afecta, por supuesto, a los países pobres, a los países ricos, que es muy preocupante, ¿no? Lo que pasa que, de nuevo,
el abordaje que se está haciendo de cómo resolver este problema y cómo hacer que las compañías, bueno, y cómo hacer para que haya más nuevos antibióticos, vemos que por parte de los gobiernos se está errando, ¿no? Porque al final se está tratando de seguir una lógica de mercado, ¿no? Y es que quieren dar dinero casi también a fondo perdido a las compañías farmacéuticas para que desarrollen nuevos antibióticos y que luego, pues, y luego, pues lo mismo de siempre, es decir, se deja que ningún control a cuál va a ser el precio de donde hay ciertos antibióticos que son realmente elevados. Hablamos de 3.500, 5.000 euros por tratamiento, ¿no? Pero bueno, al margen de los precios, ¿no? El coste que va a suponer, es que hay una cantera de antibióticos muy escasa que necesitamos que se impulse, y en lugar de invertir en iniciativas público-privadas, non-profit, que ya existen, por ejemplo, el GARPI, las letras es el acrónimo es GARDP. Esta es una iniciativa que se ha puesto en marcha hace algún tiempo, non-profit, que busca el apoyo de los gobiernos, para, como digo, ¿no? Hacer avanzar la cantera, la pipeline de antibióticos, y en lugar, ¿no? de apostar más por esto, porque si el fallo de mercado ha sido que como no son medicamentos que sean muy rentables, porque al final un antibiótico no es la lógica de tratamientos largos o de por vida, que es lo que suele interesar muchísimo, y cuanto menos los uses mejor, pues es una lógica que no, ni que suelen ser, ¿no? Fármacos no de precio muy elevado, no hay interés, el mercado no ha funcionado, pero sin embargo se están ensayando fórmulas de nuevo de mercado, ¿no? En lugar de ir a ese tipo de iniciativas más mancomunadas entre los países y en el que se busquen otro tipo de incentivos a la innovación y otros modelos de innovación.